Y vamos a entrar en uno de los temas que es medulares dentro de la nueva estructura de la versión que ya entra en funciones. Es el tema de los riesgos. Toda organización, así como los seres humanos, todos estamos expuestos a riesgos, toda organización también está expuesta a riesgos. Y lo que tiene que hacer la organización es identificar esos riesgos, es analizar esos riesgos, es evaluarlos, para a partir de esa identificación, análisis y evaluación, podamos determinar qué acciones necesitamos emprender para mitigarlos. Habrá riesgos que no podamos minimizarlos, habrá riesgos que no podemos eliminarlos, pero sí, en buena medida, a través de un conjunto de acciones estratégicamente diseñadas, podemos de alguna manera mitigar sus posibles efectos. Reducir esos efectos para que no se traduzcan en pérdidas para nuestra organización. Y esto a su vez, en la medida que nosotros tenemos claramente identificados esos riesgos y hacemos algo para contrarrestar sus efectos negativos, en esa misma medida podemos también mejorar con ello. Entonces, la organización debe tener muy presente el tema de los riesgos y debe hacer a través de un conjunto de herramientas que, si nos brindan la oportunidad en un curso que tenemos programado y que a Mayrani les va a comentar en un momento dado más, podríamos abordar ese tema con mayor detenimiento y sobre todo aplicar un conjunto de herramientas que nos pueden ser muy útiles para precisamente gestionar el riesgo, ¿sí? Ser capaces de minimizar sus efectos negativos y en la medida de lo posible potencializar sus efectos positivos. Amairani, si gustas abundar sobre el tema del curso que próximamente vamos a impartir. Sí, claro que sí, licenciado. El próximo evento, como les comentaba el licenciado Vidaurri, un tema muy importante sobre la nueva versión de la ISO 9001 es el tema de administración de riesgos. Sobre la administración de riesgos, este tema lo vamos a tener de manera presencial en Villahermosa para el próximo 25 de mayo y en nuestra modalidad en línea el 28 y 29 de abril. Este tema tendrá una duración final de 8 horas en la que estaremos abundando, el licenciado Javier nos estará dando los puntos importantes para implementar el sistema de gestión de riesgos, ya que esto se puede implementar en todos los departamentos de la empresa y es muy importante que lo tengan en cuenta. Les recuerdo las fechas, va a ser para el curso en línea, va a ser el viernes 29 y sábado 30 de abril y en Villahermosa el miércoles 25 de mayo. Vamos a presentarles una herramienta que va a ser muy útil sobre todo para cubrir aquellos aspectos que tienen que ver con la comprensión del contexto externo a la organización. En el capítulo 4, recordemos, hay 4 apartados. El 4.1 se refiere a la comprensión del contexto de la organización. Y entonces, dentro de las herramientas que nosotros recomendamos utilizar, que no necesariamente es la única, esta herramienta se puede complementar, por ejemplo, con un análisis FODA, se puede complementar con otras herramientas, pero recomendamos que se haga el llamado análisis PESTEL. ¿En qué consiste este análisis PESTEL? Es el que se realiza en organizaciones como parte de su planificación para entender mejor el entorno al que la organización se enfrenta tanto en lo externo como en lo interno. Okay. El análisis PESTEL requiere 6 fuentes de información y análisis que le afectan o pueden afectar a la organización. Y esto es muy importante, el término de afectan o pueden afectar a la organización. Y tenemos que tomar los elementos que sean relevantes, que afecten y que generen un impacto sobre la organización. Y decíamos, este impacto puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Cuáles son los elementos a considerar? Pues tenemos que considerar la situación del entorno político. Tenemos que identificar los elementos económicos que afectan o pueden afectar a el funcionamiento de nuestra organización. Los elementos sociales dentro de la comunidad,
la aplicación de nuevas tecnologías, regulaciones y leyes en materia ambiental y el marco normativo legal que aplica. Entonces, PESTEL son las siglas que representan precisamente estos aspectos. Aquí, a modo de ejemplo, ahí vienen algunos de los criterios en términos de políticas, economía, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, sin necesidad de ser un economista ni un politólogo, pues tienes que identificar cómo está el clima político, cuáles son las tendencias electorales, las políticas, etc. Ahí, en este cuadro, se resumen algunos de aquellos aspectos que siempre es importante tenerlos presentes, tenerlos en mente para cuando hagamos este análisis del entorno o del contexto de la organización. Vamos a modo muy sencillo hacer algunos ejemplos de algunos de estos componentes. Por ejemplo, el procedimiento a seguir sería identificar qué elementos políticos pueden generar oportunidades, riesgos y cuáles serían sus posibles impactos. Recordemos que el concepto de riesgos y oportunidades. Lo que para unos puede ser un riesgo, la devaluación de una moneda es un riesgo para unos, sí, para los importadores. Es una oportunidad para otros, para los exportadores, ¿verdad? Recordemos lo que decíamos hace ratos. Unos ganan, otros pierden. Por ejemplo, los elementos políticos, inestabilidad política, cambios en el grupo gobernante. Este año hay elecciones en 2 estados de la República. Si nosotros somos proveedores, por ejemplo, de la Secretaría de Obras Públicas de X entidad, y va a haber un cambio, bueno, van a haber elecciones, pues al haber elecciones, pues normalmente va a haber cambio del titular de la Secretaría de Obras Públicas, y debo ser cuidadoso, porque si tengo cuentas pendientes por cobrar con el ayuntamiento, con el gobierno estatal, tengo que procurar que me paguen, ¿no? Porque de lo contrario el riesgo que estoy asumiendo es muy alto. Al haber cambio de gobierno y si no es del mismo partido político, no es afín al grupo gobernante actual, pues puede derivar una serie de problemas cuyas consecuencias pueden ser desastrosas para muchas empresas, ¿no? Se ha dado mucho la situación de que cada grupo gobernante pues trae nuevos proveedores, trae nuevos contratistas, y entonces, bueno, pues hay que estar pendientes de estas situaciones que obviamente para algunos representarán un riesgo, para otros representarán una oportunidad, pero lo más importante, cuál es el impacto y la consecuencia que va a generar en mi organización. Los elementos económicos pueden generar también oportunidades y riesgos y sus posibles impactos. Hablábamos de una nueva política cambiaria, ya sea deslizamiento, control de cambios, evaluación. Decíamos, una devaluación favorece a los exportadores, afecta a los importadores, y entonces todo dependerá en mis relaciones comerciales de qué lado estoy, si estoy en calidad de exportador, calidad de importador, porque de esa forma me va a impactar. Los precios del barril del petróleo, pues obviamente afecta a todos aquellos que están directamente relacionados con este tema, pero también, pues obviamente afecta a la economía en general, ¿no? Ahí podemos ver en la gráfica cómo se ha venido comportando el precio del petróleo en los últimos 5 años, donde pasó de un precio máximo de $101, casi $102, a 44.61, que fue el precio promedio que se tenía hasta noviembre, y que hoy día apenas andamos en $32 por barril. Obviamente que esta situación ha afectado las finanzas públicas de las empresas, pero ha afectado a los proveedores de Pemex, y ha afectado a los proveedores de los proveedores de Pemex, y ha afectado a los proveedores de los proveedores de los proveedores de Pemex. Entonces, en esta cadena de valor depende en qué lado estamos, ¿no? Claro que afecta. Las tasas estimadas de inflación también nos afectan, ¿verdad? Porque, bueno, es obvio que a mayor inflación, pues vamos perdiendo competitividad, ¿no? Ok. Otros de los elementos sociales pueden generar también oportunidades, riesgos y posibles impactos. Hay que tener en cuenta el envejecimiento de la población, los ninis, la generación millennial. Aquí sacamos unas gráficas de cómo está hoy la pirámide poblacional en el 2015 y comparando con el 2050, ustedes pueden observar los cambios sustanciales que se van a presentar en los próximos 35 años, en el cual, pues obviamente, hay un proceso de envejecimiento de la población,
Y bueno, pues esta situación generará una nueva demanda de bienes y servicios, la esperanza de vida de la población aumenta y por lo tanto, pues esto traerá como consecuencia un incremento en la demanda de bienes y servicios. Bueno, son aspectos a considerar que los debemos tener presentes. Las tecnologías, ¿de qué forma también impactan nuestra organización? Las nuevas aplicaciones tecnológicas, las maquinarias, procesos, el uso de las tecnologías de información, ¿de qué manera nos van a afectar, no? Entonces, todo esto lo tenemos que tener muy en consideración, porque si no, pues resulta ser que si no estamos aplicando actualmente las nuevas tecnologías, pues a lo mejor no estamos operando de la manera más eficiente posible, ¿verdad? Sabemos que hoy las aplicaciones móviles son una valiosa herramienta que nos puede proporcionar no solamente información, por ejemplo, un CRM nos permite, pues de alguna manera, tener información muy clara y muy precisa de la relación que tenemos con nuestros clientes, nuestras carteras de clientes, cada cuánto nos compran, qué les vendemos, cada cuánto nos pagan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante que también hagamos uso de estos valiosos instrumentos. En materia medioambiental, ¿qué aspectos son importantes tener en consecuencia? Tener muy presentes, bueno, les comentaba yo a modo de ejemplo la contingencia ambiental en el DF, ocurrida en fecha reciente, que obligó que inclusive el gobierno federal emitiera la disposición de que hay que revisar las normas oficiales y hay que sacar algunas normas oficiales de emergencia, ¿no? Porque la situación se tornó drástica en esos 3 días. Hay nuevas instituciones, por ejemplo, en la industria petrolera se crea una nueva organización que se llama la ASEA, Agencia de Seguridad Medioambiental y de Seguridad Laboral, no recuerdo bien el nombre, pero es una agencia que, bueno, va a cumplir una función sumamente importante pues desde su nacimiento. Este año, creo que el 3 de marzo, inició operaciones y que, bueno, pues tenemos que tener presente todos aquellos que estamos ligados al sector energético. Y finalmente tenemos los aspectos legales. Todos aquellos aspectos legales que giran en torno al contexto de nuestra organización y qué manera nos aplican. Y estamos poniendo a modo de ejemplo el nuevo reglamento de tránsito en el Distrito Federal o en algunas otras entidades que se han dado, que tenemos que conocerlos, sobre todo aquellos que tenemos flotillas de vehículos o que en nuestra actividad diaria pues tenemos que cumplir con esas disposiciones, ¿verdad? Bueno, entonces una vez que hemos identificado todos esos factores, lo que tenemos que crear es una matriz en la cual podamos establecer por cada uno de los componentes, aquí los puse los 6, pero se puede ir desglosando todos los elementos políticos, con los económicos, ver qué oportunidades nos representan, cuáles serían sus riesgos, cuáles los posibles impactos y lo más importante, cuáles son las acciones que tenemos que desarrollar en el corto, en el mediano y en el largo plazo para que estos impactos sean lo más favorable posible a nuestra organización. Los criterios que podemos adoptar, si son favorables, neutros o desfavorables, o bien en una escala también podríamos poner si son positivos, muy positivos, indiferentes, negativos o muy negativos. En fin, ya son los criterios que ustedes decidan implementar. Pero aquí lo más importante es que una vez que hemos hecho el análisis de todos estos factores externos a nuestra organización, analicemos cuáles son las acciones que tenemos que desarrollar. Es decir, actuemos. Ya hicimos el análisis, ya hicimos la identificación, ya hicimos el análisis, ya hicimos la evaluación. Lo que sigue es las acciones a desarrollar para que los impactos sean, en la medida de lo posible, los que son desfavorables, tratar de reducir el impacto negativo y los que no sean favorables, tratar de potencializar esas oportunidades. Por último, me gustaría que usted nos recordara por qué es importante asistir al curso de administración de riesgos. Muy bien, es muy bien. ¿Por qué es importante? Bueno, uno, en principio, porque si estamos certificados o si queremos certificados, pues tendremos que establecer una metodología lo más clara posible para precisamente poder identificar, analizar, evaluar y tener un sistema de gestión de riesgos.
que nos permita minimizar los efectos negativos y potencializar las oportunidades. Entonces, nosotros hemos diseñado un curso, tanto en forma presencial como en forma virtual, en el cual podemos compartir con ustedes este conocimiento y las experiencias para poder transferirles a ustedes este conocimiento de forma tal que puedan tener la metodología adecuada para atender este tipo de situaciones. Riesgos, estamos expuestos a riesgos todos los días nosotros como personas y nuestras organizaciones. Y recordemos que el principal patrimonio que tiene cualquier organización es la empresa. Si nosotros no cuidamos la empresa, ahora sí, el riesgo es que esa empresa en un momento dado empiece a generar pérdidas, empiece a generar desempleos, o en el peor de los casos, haya problemas de continuidad que lleven inclusive a una quiebra. Entonces tenemos que buscar, en la medida de lo posible, contar con una metodología clara, precisa, comprensible, que nos ayude a mitigar estos riesgos y que nos ayude también a potencializar las oportunidades. Dentro de los riesgos, pues hay que ver los riesgos cambiarios, los políticos, etcétera, etcétera. Todos estos elementos que normalmente en una organización como que nos aislamos y pensamos que no nos va a pasar nada, no nos va a pasar nada, ¿no? Y resulta ser que si tenemos transacciones comerciales y de repente hay una devaluación, pues oye, resulta ser que no estábamos enterados, lo más probable es que ese día corran al tesorero, ¿no? Entonces, yo diría que es una metodología que nos va a ayudar a que nuestro sistema de gestión en cualquier organización que encontremos funcione y funcione mejor y que nos va a ayudar precisamente de forma preventiva a evitar que esos riesgos puedan tener un impacto negativo en nuestras organizaciones.